Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Queremos agradecerle por encontrarse aquí para estudiar la lección de escuela sabática y queremos recordarle que estamos estudiando durante este trimestre este tema muy importante que es peregrinando por el desierto. Muy bien. Y durante esta semana que ya comenzamos a estudiar, hemos empezado un tema muy interesante que es saliendo del Sinaí. Estoy muy seguro que usted también ya está memorizando y ya debe saberse el texto de memoria, pero vamos a recordarlo una vez más aquí. Vamos a leerlo y está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 11. Mire cómo nos dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a hacer una oración. Yo me voy a arrodillar aquí, si usted puede hacer lo mismo allá, así hágalo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia por permitirnos encontrar aquí una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir que a través de la escritura podamos llegar al entendimiento de lo que usted quiere hablarnos para el día de hoy. Queremos pedir también su buen espíritu y una bendición para aquellos que nos escuchan y nos ven. Ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir a el estudio para el día de hoy en nuestro primer apartado que se titula Deseando carne. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿de qué se quejaron los israelitas después y con quién comenzó la murmuración? Ya hemos estudiado que ellos estaban quejando y finalmente Dios tuvo que poner un fin a esas quejas, pero las quejas no pararon allí, se volvieron a quejar. ¿De qué se quejaron? Muy bien. ¿Y con quién comienza otra vez la murmuración? Vamos a la palabra de Dios, acompáñeme. Allá leemos en el libro de Números, capítulo 11. Libro de Números, capítulo 11. Y ahí vamos a leer el verso del 4 hasta el verso número 6. Leamos allí. Mire cómo nos dice. Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo, y los israelitas volvieron a lamentar. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestro ser se seca y nada vemos sino maná. Los israelitas, este pueblo que estaba viajando por el desierto, ahora comenzó a murmurar. Pero comenzó la murmuración, según vemos en el texto, por los extranjeros que iban en medio de ellos, pero después el pueblo de Israel también se quejó. Y que ellos estaban pidiendo algo muy interesante. Ellos estaban pidiendo, pues, carne. Se acordaban del pescado, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos, de los pepinos. Y ahora, dicen ellos, ahora nuestro ser se seca, pues solamente vemos maná. Imaginemos lo que estaba pasando. En un lugar donde no había comida y donde Dios les estaba proveyendo comida, ellos estaban quejándose porque decían, nuestro ser se seca. Esto es, no tenemos nada más que maná. ¿Cómo le llamará la Biblia a esto? Ya sabemos ahora que la murmuración comenzó por los extranjeros, pero finalmente los israelitas también se quejaron. ¿Cómo le llamará la Biblia a esto? Pues vamos a ver cómo le llama. Leamos allá en el libro de Salmos, Salmos capítulo 78, y leamos allí el verso 18 hasta el verso 20. Mire cómo dice. Tentaron a Dios en su corazón al pedir comida a su gusto, y hablaron contra Dios al decir, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Cuando hirió la peña, el agua brotó y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también darnos pan y proveer de carne a su pueblo? Mira lo que la Biblia nos está diciendo. Dice que tentaron. Estaban viendo si estaban desafiando a Dios. Sacó agua de la peña. ¿Será que también podrá ponernos una mesa aquí? ¿Nos podrá dar carne? Es una cosa terrible lo que estaban haciendo. Recuerden que Dios les estaba dando un alimento, les había dado agua donde no la había. Y ahora el pueblo estaba otra vez incitando a Dios. Estaba poniendo en tela de juicio si Dios sería capaz de darle a aquellos que ellos estaban deseando. Muy bien, veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos en el Espíritu de Profecía,
en Patriarcas y Profetas, página 395. Mire cómo nos dice. Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla, pero su apetito aguzado por las privaciones y el trabajo rudo la encontraba sabrosa. Pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo, y estos fueron los primeros en quejarse. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de que llegara Israel al Sinaí, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se la suministró por un día solamente. Muy bien, entonces ellos estaban quejándose y Dios les suministró. Pero vamos un poquito más allá. Muy bien, quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Veamos cómo dice. Mismo libro, misma página. Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirle alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Entonces Dios les estaba dando maná, les podía dar otra cosa, pero Dios les estaba dando maná. Ahora, veamos cómo se desarrollan estas situaciones. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el mismo libro, misma página. Mire cómo nos dice. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. Esto es, Dios no les estaba proveyendo ese tipo de alimentación porque querían que volvieran al régimen que Dios había proveído para el hombre. Muy bien. Pero veamos lo que pasó, porque hasta este momento estamos viendo que la multitud mixta que iba con ellos tenían un gusto diferente. Muy bien. Veamos qué aconteció. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 1, en la página 1126. Mire cómo dice. El estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. Esto es, por lo general Dios no les dio eso, les estaba dando maná, pero el pueblo se estaba quejando. Muy bien, veamos qué aconteció. Ahora, acompáñame a leer el siguiente párrafo. Mire cómo nos dice. Mismo libro, misma página. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos. Les dio alimento de ángeles, maná del cielo. ¿Nos damos cuenta? Pero la gente estaba pidiendo carne. ¿Se da cuenta? Es decir, nuestro ser se seca, pero Dios les había eliminado eso. ¿Por qué razón? Porque quería cambiar su temperamento, quería cambiar su carácter, quería elevar sus facultades mentales, espirituales, y quería que no fueran insubordinados. Muy bien, estas eran las razones. Estamos viendo qué es lo que estaba pasando allí, pero la multitud mixta pedía y después contagiaba a los demás y los demás también pedían. Muy bien. Bueno, vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Mire cómo nos dice. ¿Cómo se satisfizo su demanda de alimentos de carne y cuáles fueron los resultados? Entonces ellos comenzaron a pedir, por forma general Dios no les daba, pero ellos comenzaron a pedir, se quejaron delante de Dios. ¿Y qué es lo que aconteció? ¿Cómo se cumplió la demanda de ellos? ¿Y cuál fue el resultado de esta situación? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 11. Y ahí vamos a leer el verso 31 hasta el verso 34. Muy bien, nos dice así. Entonces vino un viento enviado por el Eterno, que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la tierra.
Entonces, todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, el pueblo estuvo juntando codornices. Ninguno juntó menos de 10 montones. Y las tendieron alrededor del campamento. Aún tenía la carne entre los dientes, antes que fuese masticada, cuando el enojo del Eterno se encendió en el pueblo y los hirió con una grandísima plaga, y llamaron a ese lugar Kibrot Ataba, tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que se habían entregado a la glotonería. La palabra de Dios nos dice que se les proveyó carne. Muy bien. Un día de camino para un lado del campamento, un día de camino para el otro lado del campamento. Y ellos estuvieron juntando todo el día, toda la tarde, toda la noche. Y el siguiente día, y el que menos juntó 10 montones. Y los tendieron alrededor del campamento. Imaginemos toda esa mortandad que había allí. Y dice que la carne estaba en sus dientes, todavía no era masticada y pasada, cuando el enojo del Eterno se encendió y allí los hirió con una grandísima plaga. Muy bien, esos fueron los resultados de una petición, de tentar a Dios. Dios cumplió con lo que ellos pedían, pero veamos lo que dice la palabra de Dios una vez más. Leamos allí en el libro de Salmos, capítulo 78, y ahora vamos a leer el verso 26 al verso 32. Veamos cómo nos dice allí. Movió el viento en el cielo. Con su poder trajo el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves como arena del mar. Las dejó caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas y comieron y se hartaron. Así satisfizo su avidez. Aún no habían quitado de sí su deseo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el enojo de Dios y mató a los más robustos, derribó a los jóvenes de Israel. Con todo, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Se da cuenta? Dice que ellos tenían un gusto, muy bien, tenían una avidez. Y el deseo que ellos tenían de comer la carne no se les había quitado. Se llamó la tumba de los codiciosos. Muy bien, los que murieron fueron los jóvenes y los más robustos. ¿Nos damos cuenta? Dios hizo lo que ellos habían pedido, porque ellos estaban poniendo en el juicio si podría hacer tal cosa Dios. Dios lo hizo, pero ni aún así le dieron crédito a Dios, ni a sus maravillas que Él podía hacer. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible. Pero vamos a ir un poquito más allá. Quiero que me acompañe a leer lo que la pluma inspirada nos habla acerca de esto. Leamos aquí en Patriarcas y Profetas, página 401. Dios dio a los israelitas lo que no era para su mayor beneficio porque habían insistido en desearlo. No querían conformarse con las cosas que mejor podían aprovecharles. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Esto es, el pueblo pidió, no era lo mejor para ellos, pero como insistieron y lo deseaban y lo pedían y Dios les concedió. Y ellos dicen que comieron, sus deseos fueron satisfechos y comieron no apenas una cosa regular, comieron desenfrenadamente. Por eso se llamó el lugar de los codiciosos, porque allí se entregaron a la glotonería y Dios les castigó. ¿Se da cuenta? Muchas veces nos preguntamos nosotros, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, sabemos qué es lo que debemos hacer, pero aún así pedimos lo contrario a lo que sabemos que debemos hacer. Le insistimos a Dios, como si Dios fuera hombre para que cambiara según el deseo de mi corazón. Y a veces Dios nos permite, nos concede el deseo del corazón, pero después viene la consecuencia, como en este caso con los israelitas. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ellos tentaron a Dios y Dios les concedió, pero tuvo consecuencias. ¿Se da cuenta? Dios los castigó inmediatamente. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarle a que tengamos una oración para cerrar nuestro estudio. Acompáñame a orar.
Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Estamos muy agradecidos también porque nos ayude a entender su palabra. Queremos pedir que nos ayude en este momento para que comprendamos que las cosas que Dios pide son las mejores, y si a veces permite que pasen es porque nosotros nos endurecemos el corazón. Queremos pedir que nos ayude y nos libre de ese mal. Hemos aprendido a través de la historia del pueblo de Israel qué consecuencias hay en relación a esas cosas. Queremos pedir que usted nos guarde, nos proteja, nos dé sabiduría y nos dé la fortaleza para hacer su voluntad. Bendiga a cada uno que nos ha visto y nos ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.